Entonces, vamos a comenzar con una ronda de dudas y preguntas. No sé si tienen algo, alguna inquietud. Eh, Veo que estamos mezclados. Están varios que estuvieron en la sesión pasada síncronos y otros que apenas hoy a lo mejor pudieron ver el video. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Adelante, Luis Ernesto. Sí, yo apenas vi el video, bueno, apenas Ah, ya no te escucho, Ernesto. como no pude, como estaba en el laboratorio, pues sí, ahora sí que se me complicó tantito. Pero ya ya lo vi y es más o menos como un esbozo introductorio de lo que vi en la materia de inteligencia artificial, ¿no? Y también, pues nada más para hacer la recomendación de que también hay una lectura que yo diría que no es obligada, pero que, que a mí me ayudó mucho a entender este tipo de sistemas y que también ahí divagando un poquito desde desde el punto narrativo, o sea, en el libro, hablan un poquito de qué es lo que se viene a futuro, de la inteligencia artificial. Y pues la verdad es que me ayudó mucho, aunque está en inglés y no lo encontré en español el libro, habla mucho de por qué hay que tener mucho cuidado éticamente y moralmente en este tipo de sistemas. Y pues nada más eso, ¿no? Para que si pueden echarle una ojeadita al libro, a lo mejor y nada más agarren un capítulo o lo que sea, y la verdad es que está muy interesante lo que plantean y todo lo que dicen, porque todo lo que dicen es de toda pues de todo lo que se está hablando en los congresos, de todo lo que se está haciendo en OpenAI, de cómo es que Elon Musk también ha intervenido en este tipo de sistemas, y la verdad es que sí es una lectura que Bill Gates en algún punto, o también Elon Musk en algún punto de su vida han recomendado leer para que digamos que estemos ahora sí que todos casi en la misma página. Y ya, nada Sí. más es eso. Gracias, Perdóname Luis por Ernesto. te interrumpir. Sí, No, no, gracias. Sí, vi que compartiste la lectura en el canal. Sí, está muy bien. Alguien también había mencionado otra, todo lo que quieran ir compartiendo y que vean que tiene una relación con el proyecto, con inteligencia artificial, es bienvenido. Cecilia escribe que tiene problemas de señal, pero por eso no va a poder prender su cámara, pero nos está siguiendo y que quedó claro. Entonces, vamos a comenzar con el material de hoy, también para ir avanzando. Eh, Nada más déjenme llegar a la siguiente parte. Estos fueron los temas que estuvimos viendo la sesión pasada. Y como lo describía Luis Ernesto, esto es una introducción, es un mapa conceptual de dónde venimos, dónde estamos. Y lo que hoy quiero presentarles es un poquito la continuación del mapa conceptual en relación al campo que les había comentado que denominamos aprendizaje automático, Machine Learning en inglés. Y como les he dicho, nosotros vamos a estar un poquito más orientados a Deep Learning, que es una técnica particular de Machine Learning. Eh, Aquí también es importante una reflexión, dado que hay varios pedagogos aquí. Como partícipes del campo de inteligencia artificial, generalmente el campo abusa de la terminología y toma prestado mucha terminología exterior, en este caso aprendizaje, lo tomamos prestado y lo incluimos en estos conceptos y a veces es un poco entre colmillo y malicioso que se hace. Un poquito es como para transmitir muy claramente la idea, ¿no? Y sí se está haciendo
¿cómo podemos decir? Se está haciendo un paralelo con el aprendizaje del cual ustedes son expertos, pero pues es un aprendizaje muy limitado, muy de modelos computacionales y no tiene nada que ver con el aprendizaje que nosotros llevamos como humanos. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. El área de inteligencia artificial va a ser muchas veces eso, nos va a decir, este término nos va a inducir a relacionarlos con otros términos y otros conceptos muy de nosotros, de humanidad, pero al final no van a ser realizados en su totalidad, ¿no? Un poquito veíamos con el mismo inteligencia artificial, cómo surgió y cómo la parte de inteligencia ni siquiera tenemos una definición, pero pues ya el campo se llama inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con aprendizaje automático. Tenemos que tener ese cuidado de que estamos aludiendo a aprendizaje como humanos, pero en realidad, ahorita vamos a ver un poquito sobre eso, es muy diferente eh, el aprendizaje que tienen eh, estas técnicas a nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces les quería comentar esa parte. Eh, entonces, como les decía, estamos en una revolución del campo desde los últimos 10 años y el campo tiene como muchas particiones y muchos ángulos y muchas vistas. Entonces, hoy vamos a estar viendo varias de esas vistas y particiones. Como están, un poquito es como para que tengan un mapita y sepan dónde estamos ubicados y también si luego tienen diferentes intereses, puedan moverse en diferentes direcciones. Entonces, dentro de inteligencia artificial nos hemos dividido en campos relacionados con, podemos decir, modalidades, que es como aspectos de percepción. Bueno, el primer campo es teórico, son gente que está muy basada, vamos a ver que todas estas técnicas recaen en modelos matemáticos, entonces hay un campo teórico de inteligencia artificial que se enfoca exclusivamente a lo teórico, ¿no? A lo matemático, a las implicaciones matemáticas, análisis matemáticos, y es muy importante. Muchas ideas surgen de ese core y se permean hacia los otros que son más asociados a percepción. También luego ocurre lo mismo, ocurre lo contrario, alguna cosa muy aplicada se permea hacia lo teórico. Entonces, ha resultado muy productivo tener estos campos. Los campos más asociados a percepción es visión computacional, ahorita vamos a ver más o menos en qué consiste. Procesamiento de lenguaje natural. Si recuerdan, vamos a tener una sesión para ahondar más en procesamiento de lenguaje natural. Ahorita nos vamos a ver un esbozo. Hay otro que tiene que ver con audio y es como difícil asociarlo, que tiene que ver con escucha, ¿no? Y hay varias cosas que queremos escuchar, entonces no tiene un nombre como los otros dos muy técnico, simplemente se le llama audio, ¿no? Y hay otro que es un poquito más técnico, que son datos categóricos. Imagínense cuando hay hojas de Excel, básicamente, cómo se utilizan esos datos. Entonces, si se dan cuenta, está asociado a una modalidad y a cómo lucen los datos. Entonces vamos a ver algunas imágenes que evocan a los diferentes aspectos. Visión computacional, como lo dice su nombre, tiene que ver con la parte de percepción de imágenes y con todo el fenómeno físico de cómo se perciben imágenes. El campo ha estado muy interesado en interpretar lo que contienen las imágenes y ya no solo estáticas, también podemos pensar en videos y con diferentes fines. Pueden ver aquí una escena que está asociada a manejo autónomo de coches y para el cual es muy importante reconocer
las personas y los objetos que están alrededor del coche, ¿no? Entonces por ahí pueden ver que hay los rositas son personas, pueden haber hasta objetos como bolsas. Aquí este es muy importante, hay un mecanismo que detecta semáforos, otros que detectan carros o hasta por tipo, en este caso camionetas. Eso es lo que se trata de hacer. Por supuesto, este es como un conjunto de objetos. Alguien más podría estar interesado en otro conjunto. Por ejemplo, aquí hay edificios, hay banderas y también se podría hacer sistemas que se enfoquen a esos elementos. Aquí estos resultan prácticos para el manejo autónomo de carros. Y ahora también ya no se hace solo en imágenes, sino se hace en 3D, porque es como donde se va a mover el coche autónomo es como funciona. Entonces, también se le considera visión computacional cuando el objeto que se reproduce es un objeto tridimensional, como un videojuego pueden pensar, y que representa por dónde va a ir el coche. El reto de trabajar con esta modalidad es eh, que el substrato, cómo funcionan las imágenes, o sea, nosotros vemos las imágenes en nuestra pantalla y hacen sentido como imágenes, ¿no? Pero en realidad son estas, vamos a llamarle, eh, eh, casillas llenas de números. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Está amplificado. Este es como un rostro. Si cierran un poco sus ojos, van a reconocer que es Abraham Lincoln. Y van a ver que, o sea, la imagen hace sentido en sus ojos, pero una vez que se acercan a ella, pues ven estas casillas y cada casilla, en este caso, corresponde a una tonalidad de gris que está asociado a un número. Entonces, la computadora no ve los objetos como nosotros lo ve, lo que ve son esos números, ¿no? Y necesitamos diseñar sistemas que manipulen esos números y extraigan el significado o los objetos a los que se refieren, en este caso lo llaman significante. Y aquí pueden ver como esa situación, ¿no? O sea, son numeritos, ya no tenemos las escalas de grises y esto es lo que ve la computadora, ¿no? Entonces se pueden imaginar que no es tan fácil para la computadora. Nosotros de alguna forma mágica, a través de la evolución, podemos ver los objetos. La computadora le necesitamos indicar cómo va a ver esos objetos de casillas gigantescas de números, ¿no? Y ese es como hemos avanzado el campo. Afortunadamente tenemos modelos que pueden procesar y ahora pueden hacer lo que vemos aquí. Y no van a ser parte de lo que vamos a ver en nuestras sesiones porque tiene que ver con visión computacional, pero si alguien tiene curiosidad, pues puede brincar ya con esto, brincar y tratar de aprender más cómo funcionan estos sistemas. No sé si alguien tenga dudas, preguntas con respecto a visión computacional. ¿No? Entonces, vamos al siguiente. Con procesamiento del lenguaje natural tiene que ver con aspectos del lenguaje, cuando la modalidad es lenguaje. Ahí nos vamos a mezclar con audio porque mucho del lenguaje que hacemos es a través de voz, pero hay otras modalidades del lenguaje que no son dependientes del audio y por eso estamos separados un poco los campos. Y en particular tenemos el lenguaje escrito y la intención es un poquito lo mismo en una señal, vamos a decir, en una señal de lenguaje en texto, queremos encontrar algunos patrones, ¿no? Como lo queríamos hacer para la imagen del tráfico, ahora lo queremos hacer para los textos. Y hay cosas tradicionales que hacemos, como encontrar las partes del habla. Si recuerdan sus clases de español, pues cuál es el verbo, cuál es el predicado, cuál es el sujeto. Eso se hace habitualmente. También se encuentran relaciones entre palabras,
pero recientemente hemos abandonado un poco ese tipo de análisis muy basados en teoría lingüística y hemos ido hacia cosas más semánticas y pragmáticas, como por ejemplo encontrar, marcar sentimientos, encontrar eventos, por ejemplo, en caso de emergencias, a veces es muy importante si información está fluyendo, encontrar los eventos de esas emergencias para poder hacer planeación. Entonces, la naturaleza de lo que queremos encontrar en esos textos ha variado, al igual como les explicaba en imágenes. Depende de lo que queramos hacer, pues podemos diseñar un sistema que trabaje con ese substrato, ¿no? En visión computacional son todo lo visual, en procesamiento de lenguaje es todo lo comunicativo del lenguaje, en particular nos hemos enfocado mucho a texto. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Nosotros vamos a estar trabajando con texto, entonces eventualmente vamos a llegar a algo como en la pantalla, vamos a tener texto y vamos a poner marcas diciendo, aquí perdió coherencia, aquí tenemos un referente que ya no se resolvió en ningún lado, y ese tipo de señales vamos a ir marcando nosotros con los relatos que hagan los alumnos. Les digo, vamos a tener una sesión exclusiva para texto, entonces, para procesamiento de lenguaje natural y vamos a ver varios esquemas y cómo se le hace ahí, ¿no? Entonces, no se preocupen por esa parte. Con audio es muy interesante porque les digo, se intersecta con procesamiento de lenguaje natural porque el lenguaje hablado es lenguaje, entonces se intersecta muchísimo y el substrato cambia, ¿no? Ahora en lugar de trabajar con con, eh, con texto o imágenes, ahora trabajamos con señales de audio. Señales de audio son muy interesantes. A mí me gusta describirlos que son como, si les gusta pensar en fenómenos paranormales, audio es el fenómeno paranormal más sorprendente que tenemos los humanos, porque todo audio recae en que vivimos en una piscina llena de aire, ¿no? Nuestra experiencia no es así. Nuestra experiencia es que siempre hay un espacio entre nosotros, ¿no? Ahora con la pandemia hasta decíamos, ¿no? Mínima distancia tanto, ¿no? Porque pensamos que no hay algo que nos una. Pero no es cierto, es como si fuéramos una ballena en el océano que está rodeada de agua. Nosotros estamos rodeados de aire. Y lo que hacemos es que perturbamos eso que nos une, el aire, lo perturbamos a través de golpeteos, básicamente. Eso es lo que son. Y esos golpeteos viajan y llegan a los oídos de alguien más y, y podemos interpretar mensajes a través de esos golpeteos, ¿no? Y es súper interesante cómo lo hacemos y cómo funciona. Lo más interesante es que usamos eso para poner ideas que tenemos nosotros, las ponemos en las otras personas, ¿no? A través de estar golpeteando el aire, podemos poner nuestras ideas en la mente de alguien más. Por eso digo que es hasta paranormal el asunto, ¿no? Y es muy interesante lo que pasa. Y las computadoras tienen es algo deseable, que un objetivo que se ha buscado es que puedan manipular el lenguaje, que puedan entender lo que está pasando en las perturbaciones que hacemos al aire. Y más o menos las computadoras ya pueden hacer varias cosas. Aquí se complica un poco el análisis, se vuelve un poco técnico y tiene que ver con muchos procesos le llamamos de procesamiento de señales para obtener la información. Generalmente lo que hacemos últimamente es, como pueden pensarlo, es que transformamos la señal de audio, la transformamos a una imagen. Y una vez que lo tenemos en una imagen, podemos usar técnicas de procesamiento de visión computacional para extraer los objetos que están ahí presentes y que son relevantes. Entonces, más o menos lo que estamos haciendo en los últimos años, que es interesante que encontramos eso, ese como
cortocircuito. Y también corresponde con experiencias de experimentación de neurocientíficos que pueden como reconectar la parte auditiva con la visual y la visual con la auditiva y básicamente esto generalmente lo hacen con ratas y básicamente las ratas pueden ver sonido y pueden escuchar imágenes, porque hacen esa reconexión. Y porque el proceso es como interno que tenemos, aparentemente es como es similar, no importa si es audio o si es imagen. Entonces se pueden usar como el mismo grupo o el mismo proceso cognitivo se puede usar para interpretar imágenes que para interpretar audio. Entonces, más o menos estamos llegando a esa misma organización desde inteligencia artificial. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta sobre estos. Para mí estos tres son los más interesantes. La parte de datos tabulares tiene que ver con que tenemos muchos datos que llamamos estructurados. Hemos invertido mucho tiempo en los últimos años en generar datos estructurados, nuestras cuentas del banco, todas las calificaciones de la escuela, todo donde empezamos a organizar como humanos, generamos tablas y récords y registros y todo. Pues también son datos y también se procesan, ¿no? Nada más que aquí no tenemos, aquí no algunos llaman naturales, estos no serían datos naturales, no vienen de un fenómeno natural, vienen de un fenómeno organizacional que tenemos los humanos. Y también podemos hacer cosas con este tipo de datos y técnicas de aprendizaje se usan mucho. Más o menos, dudas, preguntas. Entonces, esos son inteligencia artificial dividida por esos tipos de campos. Finalmente, en los últimos años ha surgido unas nuevas técnicas que tienen que ver con relaciones y en matemáticas se les conocen como grafos y los puntitos generalmente son entidades y las líneas que unen son relaciones. Y si se dan cuenta, ya no son tablas, ya son estructuras más complejas. Y también tenemos nuevos métodos que pueden trabajar con grafos. También tienen que ver con organizaciones humanas, pero más sociales, ¿no? Por ejemplo, redes sociales generalmente se ven como grafos y no se ven como tablas. Y también tienen cosas interesantes y entonces también se están estudiando y hay métodos de inteligencia artificial que se especializan en extraer información. Ahorita un poquito más va a quedar claro esto de extraer información, porque vamos a ver las tareas que se resuelven en inteligencia artificial. ¿Más o menos? ¿Hace sentido? Sí, todo bien, doctor. Excelente. Entonces, como les decía, otra como visión que se tiene del campo, es otra partición, otra forma de ver el campo es por tarea. Y hay múltiples tareas que se quieren hacer. Aquí son unas cuantas relacionadas a rostros. Entonces tenemos lo que se llama reconocimiento de rostros, que se trata en una imagen encontrar dónde están los rostros, ¿no? Esto se pueden imaginar lo que hacía Facebook hace algunos años, lo que hace su cámara cuando apuntan la cámara que encuentra sus rostros, ¿no? Entonces, a ese proceso, a esa tarea de marcar los rostros, se le conoce como reconocimiento de rostros. Luego existe otra tarea que se llama identificación de rostros, que es, ok, ya sé dónde está el rostro, ahora quiero saber a qué persona pertenece este rostro. Y esa es otra tarea diferente. Eso es como, eso es muy computacional. En lugar de solo tener un área que se llame rostros, tenemos cachitos de como las tareas que se pueden hacer con rostros. Y mucho de la expectativa es que podamos unir esos cachitos y hacer como un proceso fluido de información, ¿no? Un poquito como le hacía Facebook, ¿no? Detecto los rostros y le digo qué amigo o amiga es el rostro, ¿no? Y sugiero el tag.
Entonces, son dos tareas que están conversando ahí. Hay otra tarea que es clasificación de rostros. Por ejemplo, quiero todos los rostros que tengan barbas, todos los rostros que tengan lentes, todos los rostros que sean caras cuadradas, caras redondas. Quiero clasificarlos, ¿no? Y esa es otra tarea. Si se dan cuenta, ¿dónde están los rostros? No es tan controversial. Eh, Identifica a qué rostro pertenece, empezamos a lidiar con problemas de identidad y de privacidad. Y con clasificación de rostros ya estamos en un ámbito subjetivo, ¿no? Porque, ¿qué significa tener una barba, ¿no? A lo mejor alguien tiene solo el bigote, lo debería yo clasificar con barba o tener una nueva clase de bigote. ¿O qué pasa si tengo la barba no tan crecida? ¿En dónde lo pongo, no? Entonces, y eso es como, barba es muy subjetiva, ¿no? Hay otras propiedades que se van a querer clasificar o que alguien va a querer clasificar que son más subjetivas y van a causar problemas. Y es ahí donde pasamos al perfilado de rostros, que es tratar de decir, tratar de encontrar qué dice el rostro de la persona, ¿no? Y esto ya es muy controversial. Hay cosas que podemos imaginarnos que son sencillas, pero inmediatamente se ponen, no son tan fáciles. Por ejemplo, tratar de decir si un rostro es de un hombre o de una mujer, ¿no? Y eso inmediatamente, aparentemente es muy fácil, ¿no? Nosotros lo vamos haciendo cotidianamente. Sin embargo, ya es un constructo cultural en cómo pensamos, cómo lucen los hombres y cómo lucen las mujeres, ¿no? Y eh, ese, culturalmente no son todas las categorías también que existen, ¿no? Y entonces ahí generalmente en este tipo de tareas empezamos a poner aspectos culturales que si no estamos, no tenemos cuidado, pues nuestro sistema no va a interpretar bien la cultura, ¿no? O va a reflejar mucho de nosotros cómo pensamos la cultura y cuando la cultura se está construyendo y está cambiando muchísimo. Entonces, perfilado en rostros, hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay aplicaciones en las que podría tener, por ejemplo, cuestiones médicas generalmente son apreciadas, pero cuestiones sociales se complica un poco y hay que pensarlo muy bien. Y finalmente, si se dan cuenta, vamos como de lo objetivo a lo subjetivo y ahora vamos a el interior subjetivo, ¿no? Que es identificaciones de emociones. Este es algo que se hace, una tarea que se hace como para saber el estado mental de la persona, ¿no? A través del rostro. Y es algo que también nosotros hacemos, vamos haciendo hipótesis cuando estamos en conversación y estamos viendo cómo alguien está reaccionando. Es algo que vamos haciendo, pero tenemos que tener en cuenta que está basado en expectativas, en experiencia, y realmente no podemos saber las emociones de la persona, ¿no? Entonces, se complica también un poco cuando tratamos de hablar de estados mentales de una persona. Y hay muchas advertencias de cómo sería esa situación, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Luis Ernesto menciona, hay unos investigadores o tecnólogos que estudian los patrones de conducta en nuestro micromovimiento. Es todo un tema. Lo usan mucho en cárcel y así para estudiar trastornos y así. Sí, es cierto. También hay mucha teoría de psicología que luego traslada. Hay varias cosas que se están intentando y nada más hay que tener cuidado, ¿no? Cuando llegamos a eso, ¿no? Nosotros en nuestra tarea queremos estar por aquí. Vamos a tener cuestiones subjetivas basados en argumentación, pero no queremos pasar a lo subjetivo, ¿no?
Por ejemplo, no vamos a opinar sobre si el texto es bonito o no es bonito. Subjetivo, vamos a tratar de ser objetivos, pero van a ver que va a haber un toma y daca, ¿no? Como se dan cuenta, no es todo por el todo, y tenemos que encontrar esa línea, y esa línea la tenemos que discutir, ¿no? Si la ponemos si nos pasamos, pues la tenemos que regresar, y esa discusión las vamos a tener que tener. No sé si alguien, estas tareas son asociadas a rostros, pero imagínense, esto está, por ejemplo, para tweets. Para tweets hay un montón de tareas para encontrar perfilado de tweets, identificar quién es el autor del tweet, identificar si se copió el tweet, o sea, en otro campo, pero así también muchas tareas alrededor de una temática. Eh, Pueden imaginarse también en tráfico para los coches autónomos. Hay los que reconocen a las personas, los reconocen a los rostros, los que les dan seguimientos, porque las personas tienen o sea, existen durante mucho tiempo, entonces hay que darle seguimiento dónde va esa persona, que no se vaya a atravesar, y esa es otra tarea. Hay los que extraen la persona, lo llaman extracción, y son tareas específicas, ¿no? Si dan cuenta, eso era lo que me refería mucho cuando les ponía, el campo es muy pragmático. En lugar de tratar de construir un, un sistema que lo vea todo y lo sepa todo, lo que hacemos es construir sistemitas que solo hacen cachitos y se especializan en una sola cosa, ¿no? Y ya poquito a poquito los vamos combinando y a veces hacemos cosas interesantes, ¿no? Y en la combinación pues hay también problemas. Más o menos, se dan una idea de cómo estamos con inteligencia artificial y este tipo de tareas. Iván, te faltó leer el comentario de Cecilia. Ay, perdón, Cecilia. Cecilia dice, nunca había pensado en todo lo que se puede clasificar en una persona y que muchas veces hacemos sin pensar. Sí, nosotros, es muy buen comentario, Cecilia. Nosotros evolutivamente, por nuestra cultura, desarrollamos estrategias, ¿no? Para ir por la vida. Y son parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Por ejemplo, lo que les puedo comentar que a mí me parecía muy sorprendente. Yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Chiapas. En Chiapas, en particular del pueblo en el que soy, o sea, nos vemos a los ojos todo el tiempo, ¿no? Somos muy chismosos y hacemos contacto visual todo el tiempo, no importa quién sea, hacemos contacto visual. Y cuando vine a la ciudad, era sorprendente que nadie hacía contacto visual, ¿no? Y, y luego me tocó ir al extranjero y era todavía menos contacto visual, ¿no? Entonces, culturalmente tenemos esas estrategias y esas nos van guiando, ¿no? Pero sí, son muchísimas cosas que vamos teniendo y nos vamos fijando. La computadora no hace todas, hace cachitos, 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 cachitos. Ese es como el mensaje que debemos como tener, ¿no? Muchas gracias, Cecilia, por el comentario y Luis Ernesto. Gracias, Tamara, también por recordarme que no había visto ese mensaje. Entonces, eso es por tareas, y les digo, van a haber muchas tareas. Si ustedes leen, sobre todo documentos muy de académicos, van a ver que está todo categorizado en tareas y en campos. Y ahora vamos a ver un poquito algunas técnicas y que tienen que ver cómo atacamos el problema en un principio. Eh, son muy tradicionales del aprendizaje automático. Ya no son tan tradicionales de toda la inteligencia artificial, estos ya se especializan más en aprendizaje automático. Entonces, lo que les puedo decir es que en aprendizaje automático, lo que como humanidad hemos descubierto es que podemos hacer sistemas que sean muy buenos aprendiendo a través del esquema de supervisión. El esquema de supervisión es que yo voy a tener datos de lo que quiero que entre. Piensen en las imágenes, en los audios o en los textos. Eso es lo que va a entrar al sistema. Y
y para lo que entra, yo tengo una categoría, ¿sí? Yo tengo algo que sale y está asociado a lo que entra, ¿sí? Y tengo muchos datos con esta estructura. Tengo algo que entra y algo que sale, algo que entra y algo que sale, y tengo muchos datos. Por ejemplo, aquí tenemos que es tengo imágenes de gatos y tengo la certeza de la categoría que es un gato, ¿no? Esto lo tiene que hacer un experto en animales en este caso, y va a ver, esta imagen efectivamente es de un gato. Y tiene que hacer esa asociación ese experto entre imagen y gato, porque recuerden, la imagen para la computadora son una cuadrícula de números. Entonces, la computadora no puede ver y decir, sí, ahí hay un gato, porque no sabe cómo ver un gato, ¿no? Entonces el humano tiene que poner y asociar esa imagen con una categoría, con una salida, vamos a decir, porque tiene que ver, no necesariamente tienen que ser categorías. Entonces tenemos la imagen del gato y la categoría cat, la imagen del perro y la categoría dog, la imagen del pollo y la categoría chicken, y los pasamos por un proceso. Vamos a ver al rato un mini proceso de cómo podría aprender una computadora. Y la idea es que después de ese proceso, yo puedo poner nuevos ejemplos que nunca han sido vistos, y la configuración del programa o la configuración de lo que hicimos aquí del proceso nos va a decir, creo que en esta hay un perro, hay un gato. Dada esta entrada, le corresponde esta salida. Básicamente es lo que va a hacer. Y en eso, como humanidad, en los últimos años nos hemos vuelto muy buenos en encontrar procesos que tomen esos datos, entrada, salida, y aprendan esas relaciones, y después nada más le demos entrada y me den la salida. A ese esquema es al que llamamos aprendizaje supervisado. Al proceso de crear o encontrar el proceso que va a hacer esa tarea, o que va a hacer ese mapeo, le llamamos entrenamiento. También prestando palabras de otros lados que no deberíamos, le terminamos llamando entrenamiento, ¿no? Eh, entonces, este es el esquema de aprendizaje supervisado. Y les digo, somos muy buenos, o sea, los métodos que tenemos son buenísimos. Nunca habíamos tenido tan buenos métodos como los que tenemos hoy en día para este esquema. ¿Dudas, preguntas que tengan? Yo tengo una duda, doctor. ¿De aquí viene Adelante. todo lo de TensorFlow y todo eso? Sí, todas las TensorFlow tiene que ver con Deep Learning, y Deep Learning puede hacer, o sea, Deep Learning hereda todas las propiedades de Machine Learning, nada más que lo hace con redes neuronales, y entonces hereda aprendizaje supervisado. Y de hecho, Ok, la mejor metodología para hacer aprendizaje supervisado es las redes neuronales. ok, muchas gracias, doctor. Vania, adelante. Sí tengo una duda. Por ejemplo, el primer agente que vimos la clase pasada, el de los dibujitos, Ujú. ¿funciona con este tipo De aprendizaje, de sí, técnica? de técnica, Ajá, sí. con este tipo de aprendizaje. Sí, le dan un montón de datos. No sé si recuerdan, creo que les mandé el link donde habían los ejemplos de una categoría. Son muchos ejemplos de dibujitos para ese objeto. Y es exactamente como dices. Con esos ejemplos están supervisados porque los grupos de objetos pertenecen a una categoría, y la computadora tiene que aprender ante un nuevo objeto qué categoría le correspondería. Muchas gracias. No, de qué. Eh, lo usamos muchísimo porque es en el que somos mejores en supervisado. Pero si se dan cuenta, es muy costoso, es muy difícil, porque necesitamos al experto, o sea, necesitamos los datos y tienen que ser creados por expertos. A lo mejor de animales domésticos no es tan difícil, podemos conseguir expertos, o hay una cantidad de expertos muy grande, pero por ejemplo, si regresamos al ejemplo de radiografía, pues tenemos que esperar a que los expertos terminen su carrera, adquieran experiencia y puedan etiquetar puedan organizar los datos, ¿no? Las radiografías, y a qué clases pertenecen.
Y entonces se vuelve muy costoso realizar esa es la desventaja de aprendizaje supervisado. Somos muy buenos, pero es muy costoso desarrollar este tipo de sistema. Ah, Luis Ernesto menciona, es costoso hacer la curación de los datos. Eso es costoso. Ah, y lo vamos a vivir en el curso porque vamos a tener que hacer la curación nosotros, ¿no? Eh, Algunas observaciones sobre la salida. La relación entre el dato de entrada y el dato de salida no, o sea, no tiene que ser de categoría y no tiene que estar alineado. Entonces, si son, por ejemplo, el que teníamos, ¿no? Dado esta imagen del gato, ¿qué es gato, no? Esos son en el mismo, están temporalmente sincronizados y pues esa imagen de gato pertenece a un gato, ¿no? En una cualidad del objeto que está en la imagen. Pero puede estar, la salida puede estar en el futuro. Por ejemplo, para predecir esquemas de valores de la bolsa, uno no quiere predecir el valor actual de algo, ¿no? Dado todos estos eh, valores que tengo, ¿cuál es el valor de este otro hoy? No me conviene, ¿no? Yo quiero saber, quiero predecir el de mañana. Entonces pueden estar desasociados en el tiempo. Y lo que ponemos en medio no le va a importar, va a ser la relación del pasado con el futuro, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, también para clima, ¿no? Es algo, de hecho, esos ya los usamos, ¿no? Queremos predecir cómo va a estar el clima mañana, tenemos modelos que hacen exactamente esto. Dado el clima de hoy, predicen el clima de mañana. Y a eso le llamamos predicción, ¿no? Porque está en el futuro. También podemos hacer lo de los rostros, podemos hacer, tratar de predecir cosas que no están ahí, que tienen que ver con el estado mental. Y también podemos hacer cosas entre dos objetos, no necesariamente con un objeto. Podemos poner dos objetos en la entrada y lo que pedimos es qué relación hay entre estos dos objetos y lo resolvemos con aprendizaje supervisado. Mientras tengamos los datos organizados en alguna de estas situaciones, el proceso que ponemos en medio va a aprender a pasar de entrada a salida. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Un poquito más sobre la salida es que si la salida es un número, por ejemplo, el precio de valor de un valor de la bolsa de valores, le llamamos regresión técnicamente. Si es una categoría, una clase, llamamos clasificación. Y si es una relación entre objetos, generalmente queremos una relación de distancia o similitud. ¿Qué tan parecidos son los objetos o qué tan distantes son los objetos? Y eso es como también organizamos luego nuestras tareas, ¿no? Dependiendo de qué es la salida, le llamamos regresión, clasificación o estamos haciendo una distancia de similitud o de distancia. ¿De acuerdo? Esto es muy técnico, lo sé, pero nada más era para que tengan el mapa completo. ¿Dudas, preguntas? Les digo, mientras tengamos los datos, vamos a poder poner algo en medio y va a poder aprender la relación, ¿no? No importa que entre una imagen y salga un número, o salga una clase, o entre en dos imágenes y salga una distancia, ¿no? Qué tan se parecen las imágenes o qué tan diferentes son? No va a importar. Lo que está en medio va a encontrar una forma de replicar lo que los datos dicen. Eh, Durante un tiempo estuvo de moda lo semisupervisado, que como les digo, en supervisado hay mucha dependencia de los datos, son muy costosos, entonces semisupervisado busca reducir la dependencia de los datos etiquetados. Entonces la idea es tener pocos datos etiquetados,
muchos datos sin etiquetas y crear modelos que los puedan mezclar y usar las pocas etiquetas para múltiples etiquetas. Una cosa que se hace es, se usan las pocas etiquetas para diseñar un proceso que usa esas pocas etiquetas y se etiquetan todos estos datos que no tienen etiquetas. Entonces ahora tengo etiquetas artificiales que pueden ser erróneas porque tengo muy pocos ejemplos, pero más o menos puedo calcular qué tan erróneas son. Y entonces, sobre todo las que les tengo muchas confianzas que las etiquetó bien, esas las puedo recuperar y las puedo pasar para acá. Y decir, ahora tengo más datos etiquetados, aunque comencé con pocos, ahora tengo más porque estoy rescatando algunas de acá. Y se entra en ese ciclo de estar etiquetando datos que no estaban etiquetados y aumentando mi conjunto de datos etiquetados. A eso se le llama Active Learning, es una técnica semisupervisada. No sé si me expliqué con esto. En esto no somos tan buenos. Los métodos que tenemos son, mi esposa diría chamba chamba, no son tan buenos, ¿no? A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, quedan medios raros. Adelante, Luis Ernesto. Eh, Tengo una dudilla. ¿Todo esto entra también dentro del procesamiento del lenguaje natural? O sea, toda esta semi supervisada y todo eso. Sí, tenemos técnicas para manipular texto supervisadas y tenemos técnicas semisupervisadas y las que vamos a ver también las tenemos para procesamiento del lenguaje. Ok, Entonces nosotros entonces, podríamos hacer algo semisupervisado. uy, ok, ok. Sí, si quisiéramos. Sí. Muchas gracias, doctor. Cecilia pregunta, ¿es una forma de buscar aquello que no tiene un nombre para ampliar el vocabulario? Sí, podría ser, esa es una estrategia también. Sí, tengo cosas, por ejemplo, aquí, ¿no? No tengo las manzanas. Entonces, las manzanas, como no son plátanos ni son naranjas, eso luce más como un durazno, ¿no? Pero bueno, dice que es naranja. Eh, eh, como no las tengo aquí, las manzanas van a salir muy mal etiquetadas, ¿no? Generalmente nuestros algoritmos van a poder decir, creo que es banana, pero no estoy tan seguro, ¿no? O estoy seguro que es muy seguro que es banana, ¿no? Creo con mucha certeza. Y creo que con mucha certeza que es naranja. Pero cuando llegue la manzana, va a estar medio confundido, ¿no? Porque nunca lo ha visto. Entonces va a decir, creo que es una banana manzana, ¿no? Banana o naranja. Va a decir como que es mitad banana y mitad naranja. Y entonces ahí podemos ir y decimos, aquí hay algo raro, vamos a mandárselo a un humano. Entonces el humano lo ve, pues sí, esto es una manzana y ya la metemos a nuestros datos de etiqueta. Es una forma que se hace, Cecilia. Tu intuición es correcta. Y todas estas cosas que, o sea, se pueden imaginar un montón de cositas de cómo con muchos datos sin etiquetar puedo, y otros poquitos etiquetados, puedo ir como haciendo más datos, ¿no? Y puedo usar la computadora y ya no necesariamente tengo que etiquetar todos los de aquí, los que ya sé que son, tengo mucha certeza que son bananas y que son naranjas, pues ya no los etiqueto, ¿no? Y me ahorro ese trabajo. Entonces es semi-supervisado. Y hay muchísima gente, había mucha gente investigando esto y prometía ser mucho como el avance. Ahora ya no hay tanta gente investigando esto por otra técnica que les voy a presentar, pero en industria se usa mucho. Industria tiene pocos datos y necesita etiquetar muy rápido, entonces usa técnicas semi-supervisadas para avanzar la etiquetación muy rápido. Sin supervisión, ese es interesante porque nada más tengo los datos y quiero encontrar cosas ahí. Y entonces se dan cuenta, ya no puedo usar mis técnicas de supervisado. En el de supervisado sí usaba supervisado, un cachito de supervisado. Aquí ya no puedo usar semisupervisado, ya son técnicas muy diferentes. Generalmente, a lo mejor la que han escuchado es de agrupamiento o de clustering en inglés.
y lo que se hace es, de todos tus datos, tratas de ver quiénes se parecen con medidas y los tratas de agrupar y decir, aquí hay algo que se parece, aquí hay otros que se parecen entre sí, y otros que se parecen entre sí, entonces obtengo estos grupos y aprendo. Esto se utiliza mucho para cuestiones, en ciencia de datos se usa mucho para entender qué tienen los datos, ¿no? Se usa mucho de forma descriptiva y ustedes van a ver que hacen clústeres y los analizan y ven qué grupos tienen de clientes, de productos, por ejemplo, qué productos se venden con qué clientes y todo eso se trata de encontrar las similitudes. Y ese le llamamos sin supervisión. Este es muy barato porque tenemos datos y nadie los tiene que etiquetar. Desafortunadamente son muy malos los algoritmos, ¿no? Como no tenemos contra qué compararlos, a veces obtenemos grupos que no tienen, o sea, tienen muchos problemas los grupos. A veces son muy chiquititos, a veces son muy grandes, que tienen muchos, o sea, agrupa a grupos, ¿no? Y no es tan informativo. Y como son cientos y miles de ejemplos, no los podemos separar y no los podemos diferenciar. Entonces, somos muy malos en sin supervisión. Hay investigadores que dirían que estamos avanzando y somos mejores que hace 10 años. Y sí tenían razón, hace 10 años no teníamos los métodos que tenemos ahora, pero todavía comparado con supervisado, no tiene comparación. Adelante, Luis Ernesto. Ah, no, es de la anterior, perdón. Sí, más que nada era según yo, es con métodos probabilísticos que empiezas a mejorar un algoritmo, ¿no? O sea, Eh, que ven, pro- ahora sí que la ruta y ahora sí que están estudiando las zonas y todo eso, ¿no? Probabilístico es una forma de hacerlo. Hay muchos trucos. Puedes usar órdenes naturales, el hasheado. Hay muchos algoritmos que se permiten. En muchos lo importante es tener una forma de comparar dos de los datos. Entonces, distancias, todo lo de distancias toma relevancia. Sí. Gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Y otra que en los últimos 5 años ha tomado mucha relevancia, de hecho vamos a ver un poquito de ChatGPT que está basado en esta técnica y es, como somos muy buenos en supervisado, la idea es hacer supervisado de forma masiva. Pero otra vez, no tenemos datos supervisados de forma masiva, ¿sí? Tenemos muchos datos, pero no están supervisados, ¿no? Un humano no fue y los ordenó. Tenemos muchos datos desorganizados. Entonces, lo que se hace un truco y se usan propiedades naturales de esos datos para aprender a ver esos datos. Eh, con imágenes, por ejemplo, lo que se hace es que tenemos colecciones gigantescas de imágenes en el Internet. Entonces se toma una imagen y aleatoriamente se le esconde un cachito de la imagen, ¿no? Se le borra. Y a un programa se le pide rellena, encuentra lo que le borré, ¿sí? Y entonces tiene que aprender a rellenar. Dado lo que quedó la imagen, tiene que aprender a rellenar. Y así está aprendiendo a rellenar, a rellenar, a rellenar. Se les llaman tareas pretexto. A mí en inglés, en español me gusta traducir como tareas espurias. O sea, son tareas que nos inventamos, no tienen ninguna razón de ser, pero como se hacen en conjuntos de datos masivos, eh, los modelos que están aquí en medio aprenden a ver los datos, aprenden a manipular. Se aprenden sobre qué va en las imágenes, ¿no? Cómo se relacionan los objetos que le ocultamos en las imágenes de forma aleatoria. Entonces aprenden a hacer eso, aprenden a ver imágenes, de tal forma que luego podemos tomar ese conocimiento que ven imágenes y lo podemos llevar a, a escenarios donde ya tenemos etiquetas, pocas etiquetas. Y ahí le aplicamos supervisado y son muy buenos estos sistemas haciendo esto.
Entonces es un truco que tenemos ahora. Se parece un poco a semi-supervisado, pero semi-supervisado partía de pocas etiquetas. Aquí partimos de muchos datos sin etiquetas. Hacemos lo de la tarea espuria, aprenden a ver esos objetos y aprovechamos que ya saben ver esos objetos para llevarlo a los datos con tarea. A esto se le llama transferencia. Transferimos su habilidad de ver imágenes a una habilidad específica, ¿no? A una tarea. Encuentra rostros o encuentra edificios o encuentra carros. Pero para eso ya podemos tener menos etiquetas y funciona muy bien. Ahorita vamos a hablar de ChatGPT y hace exactamente eso. ¿De acuerdo? Y eso le llamamos self-supervised. ¿Dudas, preguntas? Y estamos jugando con los elementos, ¿no? De qué entra, qué sale, cómo los acomodo. Aquí si se dan cuenta, estamos usando estamos supervisado, pero de una forma tramposa. Y, y lo hacemos tan bien que aprendemos alguna cosa y luego lo transferimos ya a las tareas que son relevantes para nosotros. Me surgió ahorita una duda, doctor. ¿El Sí. modelo preentrenado, ese yo lo programo o cómo? O Sí, sea, es el que haces viendo un montón de imágenes y tratando de identificar alguna propiedad específica. pero entonces también yo lo estaría curando. O No, sea, no, como la propiedad es natural, o sea, tú le ocultas algo. Algo que hacen, por ejemplo, es cortan en 9 pedazos la imagen y la desordenan y entrenan a una red para que la ordene. Y eso es lo que está haciendo. O sea, es totalmente random, ¿no? Pum, pum, pum. Es una tarea espuria, ¿no? No estamos ganando. La red que ordena no es de interés para la humanidad, ok, pero un es como cachito de con, la, perdón, un es como cachito de la cuando, red, sí, perdón, un cachito de la red va a aprender a ver imágenes. Ese es por el que estamos detrás. Ese lo jalamos y ahora sí, ya que sabe ver imágenes, le pongo una imagen y le digo, esta imagen debe ser un gato, esta imagen debe ser un perro, esta imagen. Y entonces ya aprende más rápido a clasificar y con menos datos. es como cuando les enseñaron a las computadoras a jugar Atari, o sea, a jugar el Breakout, y ya No, lo jugaban ahorita más rápido. Ah, ok, 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 este es diferente. Ahorita les platico de esa técnica. Esa se llama refuerzo. ok. Más o menos, ¿sí? Ya sé que nos pusimos algo técnicos. A lo mejor con lo de ChatGPT se aclara un poquito. Este es el más importante ahorita. Nosotros vamos a hacer algo así porque vamos a usar modelos que ya vieron muchísimo texto en español. O sea, estuvieron viendo texto en español, entonces saben muy bien cómo funciona el español y entonces vamos a usar esos para nuestra tarea, para hacer predicciones en la nuestra. Entonces nosotros vamos a usar esto, vamos a estar nada más de este lado, pero vamos a usar modelos que ya fueron entrenados. Entonces por eso es importante ser supervised. Y finalmente el de aprendizaje por refuerzo, que Ernesto recordaba que tiene que ver con cómo se aprende a jugar videojuegos, cómo se aprende a jugar ajedrez, a jugar el juego de Go. Recientemente lo están usando para aprender a manipular moléculas y encontrar cómo se alinean. Eso está teniendo mucho éxito. Y tiene que ver con una cosa diferente. Hasta ahorita asumíamos que vivíamos todo en el mundo digital, ¿no? Tenía yo mi entrada digitalizada y mi salida digitalizada, ¿no? Yo como humano tomo la salida digitalizada y la llevo a la realidad, ¿no? Por ejemplo, un correo decide que es spam, lo pone en el spam y pues ya no me llega a mí y yo ya no invierto tiempo leyendo ese correo, ¿no? Ese es el impacto como que se tiene. Ahora hay otros problemas en el que el agente tiene que tomar una decisión en el ambiente y esa decisión afecta al ambiente y entonces, pero no es la única decisión que tiene que tomar la gente, tiene que esperar cómo cambia el ambiente para tomar la siguiente decisión y la siguiente decisión y estar tomando decisiones sobre un ambiente que está cambiando.
los videojuegos queda perfecto, ¿no? Yo tengo el videojuego y mi agente es un sistema que va a estar controlando al Mario Bros, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que hace una acción, mi agente, el Mario Bros. En el videojuego, cambia el ambiente del videojuego. Y entonces, pero yo tengo que seguir moviendo a mi agente, ¿no? No puedo moverlo siempre de la misma forma. Entonces tengo que estar reaccionando a los cambios del ambiente. Y entonces son ciclos de acción, efecto en el ambiente y el ambiente te regresa que también lo hiciste y estás en ese ciclo de interacción con el ambiente. Esto empieza a parecer un poquito más como nosotros aprendemos, no es como aprendemos, pero se empieza a parecer un poco, porque estamos conectados en el ambiente todo el tiempo, sobre todo cuando aprendemos a hacer haciendo, hacemos algo, vemos que no funciona, mejoramos y volvemos a intentar así hasta que nos sale, ¿no? Si han tomado clases de cerámica, eso es como típico, ¿no? O sea, ustedes ponen su clay, no sé cómo se llama en español ahorita, pero le empiezan a girar y le pican y no funciona y de repente le mueven y tardan como 5 o 6 clases y de repente ya les empiezan a salir los objetos, ¿no? Y es a través de experiencia que van aprendiendo y a través como de echando a perder se aprende. Aprendizaje por refuerzo tiene que ver con eso. Otra vez nos volamos la nomenclatura de psicología de refuerzo y tiene que ver con recompensas y castigos y Pavlov, por eso tenía yo al perrito aquí de Pavlov. Y tiene que ver con esto, con estarnos moviendo en ambientes que están cambiando. Y les digo, en juegos funciona muy bien porque yo muevo una pieza, pero el oponente va a mover otra pieza y me va a cambiar el ambiente, ¿no? No voy a tener control del ambiente todo el tiempo. Y entonces tengo que aprender a navegar. Y lo que se dice es que se tiene que aprender una política de estrategia, ¿no? Se tiene que aprender una estrategia de cómo navegar en ese ambiente para tener éxito. Se pone muy interesante porque se vuelven como cosas filosóficas, cómo la gente debe comportarse para alcanzar, maximizar alguna opción, ¿no? A mí como me gusta explicar cuando me toca dar esta clase es como queremos maximizar nuestra felicidad, ¿no? Entonces se vuelve uno monje y empieza a pensar en términos filosóficos, cómo uno maximiza felicidad. No se puede maximizar, pero esa es como la idea. Más o menos, dudas, preguntas. Eh, entonces, rápidamente, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, rápidamente vamos a ver este ejemplo, un poquito motivado por las preguntas que tuvimos la sesión pasada. Este es el ejemplo que me gusta dar a mí para motivar redes neuronales. Aquí no lo vamos a ver como redes neuronales, nada más vamos a ver como la intuición de cómo podría funcionar un sistema de aprendizaje automático. Entonces, este es un ejercicio mental. Imagínense que los aliens ya llegaron y están en la Ciudad de México y pues están caminando, ¿no? Y observando, ¿no? Y ven un comportamiento interesante de los mexicanos, que principalmente que luego van a esquinas y se sientan y piden algo y otro humano se los trae y lo agarran en sus 2 manos y le dan una mordida, ¿no? Lo que acaban de recibir es un taco, ¿no? Le dan una mordida a su taco a algún mexicano y no pasa nada, absolutamente nada. Pero inmediatamente el mexicano va y recoge una sustancia viscosa y se la pone a su taco, ¿no? Y ahora lo que observa el alien es que el mexicano le da una mordida y es feliz aunque está sufriendo, ¿no? Y eso para los aliens es una arma deseada, ¿no? Tener una cosa que los haga sufrir, pero que al mismo tiempo los mantenga feliz, es un arma que quiere saber cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a hacer el alien? Pues tiene que averiguar cómo funciona esa sustancia, ¿no? Entonces, va a hacer esto, ¿no? Va a crear un modelo en donde tiene que aprender a crear la sustancia.
va a tener los ingredientes y lo que quiere es llegar a esta circunstancia de que esté feliz el humano. Eh, pero no sabe qué cantidades tiene que poner. Entonces es lo que tiene que aprender, ¿no? ¿Cuál es la receta secreta? Tiene que ser muy cuidadoso con los ingredientes que escoge, ¿no? Porque si escoge algunas combinaciones, pues nunca va a poder encontrar el comportamiento que les interesa. Entonces hay que poner atención a qué es lo que entra. Y ya que tiene eso claro, pues pasa al siguiente paso, ¿no? Que es típico de los aliens, que es ponerse a abducir personas, ¿no? Para hacer experimentos. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Empieza a hacer sus datos de cómo están felices y cómo están tristes, dado los ingredientes. Eh, ¿Cómo va a funcionar este algoritmo o este método? Va a ser muy sencillo. Imagínense, el alien no sabe cómo comenzar, ¿no? Y no puede ir a preguntarle a nuestras abuelitas cómo hace la salsa, ¿no? No hablan la misma lengua. Entonces tiene que comenzar de algún lado. Entonces lo que va a hacer es que va a comenzar de forma aleatoria. Y dice, pues no sé cómo comenzar, pero a mi salsa se me ocurre ponerle poquito tomate, poquita cebolla, poquito chile, poquita agua, pero muchísima sal. Y de forma aleatoria llegó a eso, ¿no? Mezcla los ingredientes y ¿qué es lo que va a pasar con el humano en la salida? ¿Qué opinan? Todos nos vamos a salar. A salar. ¿Cómo va a ser la reacción del humano? No vamos a ser felices. No vamos a ser felices, ¿no? Vamos a hacer un guacala muy grande, ¿no? Entonces, esa es lo que vamos a llamar, que vamos a medir un error. Nosotros esperábamos una reacción, pero obtuvimos otra reacción, ¿no? Y hay una distancia muy grande. Si el guacala fue muy grande, significa que yo tengo que cambiar mucho mi receta, ¿sí? Y entonces tengo que regresar y tengo que decidir a quién tengo que cambiar, a cuál de los ingredientes le voy a echar la culpa de que no obtuve el resultado. ¿Ustedes quién sería una buena hipótesis de que no es una buena, que no hice bien, que no es la cantidad adecuada? Uy, el ajo. No, a casi muchos no les gusta el ajo. No, Pero pero bueno. con esta receta que puse, de poco Ah, tomate, poca cebolla, poco chile, poca agua, pero muchísima sal, A ¿no? lo que más le puso, ¿no? Que es la Exacto. sal. Voy a echarle la culpa al que más tengo, ¿no? Y entonces en la siguiente versión voy a hacerla con menos sal, ¿sí? Hago una nueva salsa, la mezclo y voy a ver de qué tamaño es el guacala, ¿no? Y así voy a estar iterando y midiendo los guacalas hasta que ya no haya guacala y hasta que empiece a haber felicidad y más felicidad. Y entonces voy a ir encontrando qué ingredientes conforman una buena salsa. ¿Todos más o menos hace sentido? Pues es exactamente lo que hacemos, nada más que no es con salsas ni con licuadoras, pero lo hacemos con un modelo matemático y que vamos a ver más en la siguiente sesión, en la siguiente módulo que es de la red neuronal. Es exactamente, esto es cómo funciona una red neuronal, ¿sí? De las más sencillitas, pero es exactamente, ¿no? Yo tengo mi entrada, tengo una expectativa de salida, tengo estos valores que son aleatorios, propago el efecto, veo qué tan distante estoy. Si quedo muy distante, busco quiénes fueron de las cantidades los culpables y los modifico. Y vuelvo a hacer otra vuelta hasta que empiezo a machear mis salidas esperadas con las que estoy obteniendo de mi red. Y entonces ya la red se tranquiliza y ya estoy imitando el comportamiento. ¿De las acuerdo? cantidades entonces serían como los pesos, ¿no? A lo que le llaman los pesos de la red Exacto. neuronal. Sí, Ah, por eso les puse W, porque son de weights. ok, bien, Era con gracias. trampa, para que cuando la vieran la siguiente sesión ya supieran. Ok, muy bien, sí. Y ya, o sea, según yo, hay ya estas redes neuronales que van alimentando a los mismos pesos, los van modificando, ¿no?
No, el proceso, generalmente los pesos, una vez que encontramos una configuración, esos nos quedamos y no los movemos. No hay tenemos el proceso que cambia los pesos, que eso lo vamos a ver, se llama backpropagation, que es un poquito lo que vimos aquí. ¿Qué tan grande fue el guacala? Entonces, si fue muy grande, tengo que cambiar mucho mis ingredientes, ¿no? Y voy y busco culpables. ¿Quién fue el que más contribuyó al guacala? Le quito a ese más. Y a los otros le quito menos. Y eso es lo que estamos haciendo constantemente. Y ese proceso es el que cambia los pesos. Una vez que encuentro los pesos, ya no los toco, porque ya estoy imitando el comportamiento de mis datos y se quedan estáticos. Eso es, encontrar los pesos es a lo que llamamos entrenamiento, ¿sí? Y es encontrar una configuración. Si se dan cuenta, esto es como si fuera un programa, es como si fuera una receta, como si fueran muchas recetas, ¿no? Tengo todas las recetas posibles y yo quiero encontrar solo una receta, la que imita mi comportamiento interesante, ¿no? Y eso es lo que llamamos entrenamiento. Más o menos. Y aquí lo que se puede imaginar es que tengo como entrada, tengo una fotografía y aquí como salida tengo si es un gato o es un perro, ¿no? ¿Qué tan distante quedé del perro? Imagínense que la imagen contiene un perro. ¿Qué tan distante quedé del perro? Quedé muy lejos. Dije que era un armadillo. Quedé muy lejos. Entonces cambio mucho mis pesos para que la siguiente vez no diga yo que es un armadillo con tanta confianza, ¿no? Y eventualmente lo voy a hacer que diga perro, ¿no? Esto es repetitivo, repetitivo, repetitivo. ¿Más o menos? Sí, todo bien, doctor, gracias. Y entonces, o sea, los expertos en el tema de lenguaje y de van a decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y nosotros Es, prácticamente vamos a hacer todo este sistema funcionar, digamos. sí, también les vamos a ayudar a etiquetar para ganar insight de qué está bien y qué está mal. Porque Entonces, luego eso ayuda a diseñar esto. o sea, que también nosotros tenemos que medio aprender a ver cómo se modela la lengua y Sí, shalala, exacto. shalala. Qué Ok. intuiciones. Luego eso Ah, ayuda mucho a diseñar buenos va a sistemas. estar bueno este guateque. Va a estar bueno. Nada más Cecilia dice que así aprendió a hacer arroz con sus guácalas. Ah, exacto. Sí, te entiendo, Cecilia. A mí me pasó similar con el huevo estrellado. Sufrí mucho. Ok, ya nada más para terminar así súper rápido, para que no se nos vaya. Quería yo comentarles como parte de este mapa de inteligencia artificial, de lo nuevo que está pasando y que seguro han estado escuchando, que tiene que ver con el chat GPT, ¿no? Es un sistema inteligente, está tomando decisiones, ahorita les voy a explicar qué tipo de decisiones. Lo entrenaron con la técnica autosupervisada, que ya más o menos saben por dónde va, y pues tiene que ver con lenguaje, entonces por eso creo que es un buen ejemplo. Es un monstruo, entonces muchos de los detalles no les voy a dar, pero por lo menos que se lleven una idea, ¿no? Ya ustedes pueden ir formándose más ideas conforme sepamos más del sistema y cómo funciona. Pero la idea de ChatGPT tiene una historia muy grande. Me volé esto del mural que está ahí en Rectoría. Y estas son las fechas importantes, ¿no? Si hubiera un campus universitario de los modelos de lenguaje, estas son las fechas que pondríamos, ¿no? 1948 comienza con Shannon. Si recuerdan, Shannon también estuvo con los de inteligencia artificial. El mismo Shannon fue el que comenzó todo lo de modelado de la lengua usando modelos probabilísticos y fue uno de los primeros que le llamó modelo de lenguaje, que ahorita se va a volver importante. Luego en 2001 se hizo todo esto, se hizo con redes neuronales y 2017, 19, 20, 22, pues es el avance que hemos visto, ¿no? En particular en 22 es cuando sale ChatGPT y no sabemos cuándo va a ser el siguiente avance. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT está asociado a otro sistema que se llama GPT-3. ¿Qué son? En realidad son dos productos, ¿no? Este es un poquito lo que les digo, tenemos que tener cuidado a veces porque
pues estamos sorprendidos por estos dos productos, pero en realidad, como estamos hablando de los productos, pues le estamos haciendo publicidad a la empresa y tiene que ver con unas dinámicas comerciales, ¿no? Y como estamos embebidos en la discusión, estamos apoyando a esas empresas, ¿no? Aunque uno no quiera, está pasando, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado con eso. ChatGPT está basado en GPT-3. Yo ahorita les voy a hablar más de GPT-3 y técnicamente en realidad es GPT-3 3.5 porque es una versión más avanzada de la que se le llamó GPT-3, que salió ahí en el 21. Y están asociados a dos habilidades humanas, lingüísticas y de inteligencia general. Una es GPT-3 es muy bueno escribiendo creativamente y ChatGPT es muy bueno conversando. Sin embargo, hay ciertas restricciones, o sea, no escriben creativamente como nosotros y no conversan como nosotros. En particular, están restringidas sus habilidades a estar condicionadas. GPT-3 escribe muy bien si uno le da un texto de inicio. ¿Sí? Entonces, si le da uno el inicio, se pone a escribir a partir de eso, ¿no? Entonces, GPT-3 no puede sentarse y meditar y escribir una obra. Necesita un texto de inicio. Y la conversación que puede hacer ChatGPT es una conversación alineada, está condicionada también a las expectativas de una sociedad de qué es como prudente conversar acerca. No vamos a andar tanto en esto, pero sigue estando condicionado, ¿no? Y es muy importante el condicionamiento porque eso lo vamos a modelar en nuestras redes. OpenAI es una empresa complicada. Su misión es asegurarse que la inteligencia artificial general beneficia a toda la humanidad. Y si lo lee uno dice, ah, qué padre, quieren beneficiar a toda la humanidad, ¿no? Sin embargo, o sea, todavía hay dudas sobre qué quieren decir cuando dicen humanidad, que es como, ya se imaginarán cómo es humanidad. Y también ellos usan este término de inteligencia artificial general, que es un término técnico que se refiere a cuando la inteligencia artificial ya es tan inteligente como nosotros, ¿no? Y no hay evidencia de que estemos cerca de lograr esto, ¿no? Pero ellos ya están preocupados por esto y lo usan. Y entonces habla mucho de como la motivación detrás de ellos que usen este término. Entonces, les digo, por eso es complicada la empresa. Fue fundada en 2015, le dieron $1.000 millones, varias empresas. $1.000 millones es aproximadamente lo que recibe la UNAM en un año de presupuesto. Entonces, pues es una buena cantidad, ¿no? Y esta es una empresa pequeña, ahorita son 300 trabajadores. Estos $1.000 millones que se los dieron en 2015 y no los gastaron en un año, sino les fue para varios años. Entonces, la comparación con UNAM no es tan justa. Inicialmente la idea era no hacer dinero y estaban mucho en el espíritu de código abierto. Sin embargo, en 2019 cambiaron y crearon una partnership, una limited partnership dentro de OpenAI. Entonces tiene una subsidiaria que ahora ya hace dinero. Y a través de esa, Microsoft le invirtió otros $1.000 millones. Y ahora está el rumor que con el nuevo trato que tienen, le van a invertir $10.000 millones, ¿sí? Entonces, son cantidades gigantescas de dinero. Y cambió su espíritu a demos y APIs cerradas. Entonces uno ya tiene que pagar por usar los productos que hace. Y les digo, la asociación con inteligencia general artificial es como, hay que tener en cuenta eso, porque dice mucho como cómo se imaginan que estas computadoras pueden ser, estas inteligencias pueden ser. Y les digo, no tenemos evidencia que estemos aquí. Eh, Tiene una estrategia científica, por eso todos nosotros en muchos lados hemos estado hablando, porque tienen una estrategia científica, escriben artículos científicos, dan a conocer su investigación, pero
no dan acceso al código y eso ha sido un problema. Pero a veces mandan señales raras. Por ejemplo, recientemente soltaron el código para reconocimiento de voz y el reconocimiento de voz subió muchísimo porque ellos soltaron el código y los modelos. Su estrategia es que los sistemas que crean dependen de grandes cantidades de datos y gran poder de cómputo. Entonces son muy pocos los que pueden competirles a ellos, porque son muy pocas empresas que tienen grandes cantidades de datos y grandes poderes de cómputo, ¿no? Entonces, como estratégicamente se ponen ahí, sacan papers y como que controlan un poquito la narrativa de que son open y que son científicamente amigables, mientras mantienen los sistemas y están pensando en el business, ¿no? Sin embargo, esta estrategia no los ha exentado de que sus sistemas sean replicables. Entonces ellos, por ejemplo, el año pasado tuvieron un gran punch con un sistema que se llama DALL-E, que es el que le pone uno texto y genera imágenes. Pero a los 4 meses ya existía otro que se llama Stable Diffusion, que hacía exactamente lo mismo, ¿no? Les replicaron el sistema y ahora Stable Diffusion es preferido porque es software libre, ¿no? Entonces su estrategia no necesariamente les funciona y depende mucho de que se mantenga. Entonces, para entender GPT tenemos que entender de qué va y la mejor forma es entender las siglas. La G tiene que ver con generativo y lo que hacen ellos es un modelo de lenguaje que les digo que pues, los introdujo Shannon, pero hacen el modelo discriminativo, que es dada una secuencia de palabras, quieren saber la probabilidad de la siguiente palabra. Y eso es todo lo que quieren hacer ellos. Esto estadísticamente se puede hacer, no importa la cantidad de datos, se puede calcular. Sin embargo, no es tan efectivo hacerlo probabilísticamente. Y entonces lo que pasó en el 2021 es que se propuso una red neuronal eh, que prediga la siguiente. Les digo, es esta situación de aprendizaje eh, supervisado. Yo tengo esta entrada, que son las palabras anteriores, y quiero predecir la siguiente. Es una predicción porque ocurre en el tiempo diferente, ¿no? La palabra que no he escrito, ¿cuál es la siguiente palabra con mayor probabilidad que tengo de escribirla? Eso es lo que está haciendo. Y con eso se hace un proceso de escritura. Si yo escribo la siguiente palabra, entonces puedo preguntarme cuál es la siguiente palabra, porque ya otra vez tengo las palabras anteriores hasta la que yo escribí, la que yo decidí, y ahora puedo predecir la que le sigue, ¿no? Y puedo predecir la siguiente palabra, y así eventualmente hasta escribir todo un texto. Entonces, tener esta aproximación me permite tener este proceso de escritura, dado un texto, cómo continuar ese texto. Más o menos. Y esto es autosupervisado porque esta es una tarea espuria, ¿no? Aprender cuál es la siguiente palabra no es tan interesante, pero si tengo esto, puedo hacer este proceso. Y entonces es cómo resuelven ellos el escribir texto, ¿no? O responder, porque lo que yo puedo poner es una pregunta y esta puede ser la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sacan datos de esto? Sacan del Internet. Esa es la parte de preentrenado, la P. Necesitan datos que digan cómo son las siguientes palabras. Entonces copian a todo el Internet, todo el texto del Internet lo copian y sacan secuencias y dicen, dada esta secuencia, esta es la siguiente palabra. Y le enseñan a la red a predecir la siguiente palabra. Constantemente está revisando todo el Internet varias veces. Esa es la receta que está aprendiendo, ¿no? En lugar de aprender la receta de la salsa, está aprendiendo la receta de cómo encontrar la siguiente palabra. Y lo pasan sobre todo el Internet y al finalmente pueden aproximar la siguiente palabra. Esto cuesta muchísimo dinero, está estimado entre $400,000 a $10 millones. Con software, con hardware moderno, creo que es el cálculo de 400,000. Y lo que sabemos es que Microsoft en sus tratos le dio una supercomputadora para hacer este sistema. Entonces, ese es como está.
Y finalmente usa una técnica de redes neuronales para hacer la predicción que se llama transformers, que vamos a ver eventualmente en nuestra sesión, y es la que vamos a utilizar nosotros, no para predecir la siguiente palabra, sino para predecir las relaciones que nos interesen en nuestros textos. Más o menos, como que empieza a hacer sentido, ¿no? Algunas palabras claves y la historia ya con lo que vimos, ¿no? Ya no suena tan rara la historia. Adelante, Luis Ernesto. Ok, entonces vamos a usar Transformers para aprender. Sí. Y o sea, esos Transformers son modelos. Yo los puedo hacer en cualquier lenguaje de programación. Generalmente Es un paper, ¿no? sí, es un paper, pero en librerías de redes neuronales generalmente ya vienen programadas. Ah, ok, ok, Sí, ok. no sé. O sea, vamos a usarlas. Sí, sí. De hecho, ni siquiera las vamos a ver nosotros, porque nos vamos a meter y poner datos y internamente va a aprender. Vamos a entrenar modelos preentrenados que ya alguien hizo con muchísimos datos. Ok. Y yo puedo utilizar estas librerías o bibliotecas con C++ o con Python o con el lenguaje que yo quiera, ¿o no? Más o menos con Python es casi siempre seguro que sí. Y Ok, para otros es más difícil. Pero Python es muy amigable con C++, entonces ahí se arman buenos como compañeros con otros lenguajes. ok, muy bien. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguna duda, pregunta? Ya con eso terminamos, porque ya también se nos está haciendo. Aquí hay unos ejemplos, pero si quieren, ya no los vemos para que no sea tan tarde para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Entonces, vamos ahora sí a dirigirnos a aprender más sobre redes neuronales, a aprender a programar una, y luego vamos a ver procesamiento del lenguaje natural otra vez como un contexto general, y luego ya vamos a ver cómo se usa las redes transformers para hacer lo que queremos hacer nosotros. Esa es como la secuencia que tenemos. ¿De acuerdo? La siguiente semana yo no voy a estar en México, entonces no vamos a poder tener una sesión la siguiente semana. Y luego regresando tengo unos eventos. Entonces, lo que estaba pensando es que tuviéramos una sesión de la semana, creo que es del 13 al 16. Tuviéramos una primera sesión de redes y luego la siguiente semana tuviéramos las dos últimas. ¿De acuerdo? Y ya si quieren por chat nos ponemos de acuerdo qué día prefieren de esa semana tener la primera sesión de redes neuronales, sí, de redes neuronales. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, doctor, muchas gracias. No, ¿de qué? Los dejo ir para que descansemos todos, ¿va? Va que va. Doctor, la presentación igual va a estar en el video, ¿no? O no sé Sí, si